Llovía como si el cielo hubiera decidido bañar el mundo entero de golpe. Unas densas nubes cubrían la ciudad de Puebla, México, en una mañana en la que todo parecía demasiado sombrío para ser normal, en medio de una carretera desierta. Un coche de lujo, negro, reluciente y sin placas visibles, se detuvo bruscamente junto a un barranco de tierra mojada. A la puerta trasera se abrió. Un hombre con traje caro, peinado con gel y zapatos italianos, salió a toda prisa. En sus brazos llevaba a un niño de unos 8 años, demasiado delgado, con los ojos hundidos y la piel oscura, reluciente por la fiebre. El niño temblaba antosia. Con cada gemido, parecía pedir ayuda en silencio. Pero el hombre lo ignoró con un gesto seco. Dejó al niño sobre el pasto mojado, envuelto en una fina manta. Ni siquiera miró atrás. Volvió al coche, aceleró y desapareció entre la niebla matutina. El sonido del motor se mezclaba con la lluvia, amortiguando el débil llanto del niño Ness. Niño se llamaba Mateo. Tenía leucemia. Le habían diagnosticado 2 años antes, pero su padre, un empresario millonario de la industria tecnológica, nunca lo aceptó. Además de no soportar la idea de la enfermedad, tenía crueles prejuicios, porque Mateo había nacido negro, fruto de una relación que juró olvidar. Allí, solo, tembloroso, perdido e invisible para el mundo, Mateo parecía destinado a morir. Pero el destino tenía otros planes. Pasaron las horas, la lluvia paró, el sol empezó a brillar tímidamente entre las nubes. Y fue entonces cuando algo se acercó lentamente al niño, sin hacer ruido. Sign ladra, solo un paso a la vez, con cautela, como si ya supiera exactamente qué hacer. Era Elan, un perro sin pelo mexicano, conocido como Zolo. Este animal era considerado sagrado por los antiguos aztecas. Decían que este tipo de perro guiaba a las almas al inframundo y que tenían una conexión espiritual con el más allá. Pero allí, en ese momento, no había macho. Solo había un perro de piel oscura y arrugada, orejas puntiagudas y ojos llenos de compasión. Olfateó al niño, le lamió la frente febril y se echó a su lado, calentándolo con su cuerpo cálido y casi sin pelo. El cholo permaneció allí toda la noche. Cuando Mateo se desmayaba de cansancio, ladraba suavemente para mantenerlo despierto. Cuando temblaba, el perro se acurrucaba aún más, como si supiera que el calor de su cuerpo podría ser la única posibilidad de supervivencia del niño. Al amanecer, cuando un campesino local pasó con su carreta, fue el Zolo quien corrió hacia él, ladrando, tirando del dobladillo de sus pantalones como diciendo: «Ven, Rapid». El hombre se sorprendió, pero siguió al perro hasta el barranco y encontró a Mateo allí, inconsciente, pálido, respirando con dificultad. Pero, vivo en el campesino, corrió con él en brazos a la ciudad y, aún sin muchos recursos, usó lo poco que tenía para ingresar al niño en un pequeño hospital rural. El cholo se quedó afuera de urgencias, acostado como un guardián silencioso, durante 3 días y 3 noches. No salió de allí, ni siquiera para comer, ni siquiera para dormir. A Mateo despertó en su habitación, débil, con tubos en el brazo, y por primera vez desde que lo habían abandonado, sintió algo que no podía nombrar en protección. Cuando miró por la ventana, vio al perro. Sonrió. El equipo médico se conmovió con la historia. El perro comenzó a visitar a Mateo todos los días. Cada vez que lo veía, la cara de Mateo se ponía un poco más pálida. Empezó a mejorar. El niño que había sido abandonado a su suerte, volvió a vivir, gracias a un perro que el mundo llamaría feo, exótico o extraño, pero que, para él, se había convertido en un ángel sin alazán. Pero esta historia no termina ahí. Lo que sigue es aún más sorprendente. Descubrirás por qué ese perro apareció en ese preciso lugar y qué hizo para cambiar el destino de Mateo para siempre.
No podrás creer el final de esta historia. En la sencilla sala del hospital rural, los días comenzaban a transcurrir con más color. Mateo, quien antes había sido un cuerpo frágil, abandonado a su suerte, ahora sonreía con la mirada. Y cada vez que esa sonrisa aparecía, miraba por la ventana donde el perro lo esperaba, inmóvil como una estatua, atento como un ángel guardián. Pero algo empezó a llamar la atención del equipo médico. No era solo la presencia del perro, era su comportamiento. Él solo parecía saber cuando Mateo tenía fiebre incluso antes de que las máquinas empezaran a sonar. Ladraba suavemente minutos antes de los brotes, alertando a las enfermeras. Un día jaló de la manga a una enfermera, hasta el babó, donde la manguera de la calefacción empezaba a perder gas. Salvó a todos los que estaban en el suelo. Eso no era común en la directora del hospital, la doctora Camila Rivas, una mujer con alma científica pero sensible a los misterios de la vida. Decidió investigar y descubrió algo asombroso. El perro no era un perro callejero. Empezó a preguntar por ahí, hasta que un anciano del pueblo, llamado Tomás, con más arrugas que dientes en la boca, dijo algo que parecía una leyenda en ese cholo de ahí. Namba es un perro cualquiera. Apareció aquí hace unos 5 años. Siempre que alguien está a punto de morir, aparece. Nadie sabe de dónde viene, nadie sabe a dónde va. Simplemente aparece y salva gente intrigada. La doctora investigó más. Consiguió un collar viejo y oxidado que llevaba meses. En él, casi descolorido, había un pequeño letrero: "Am Proyecto Xolo Sagrado. Universidad Autónoma de México". Han contactó con el laboratorio de la universidad, y cuando explicó que el perro estaba vivo, el silencio al otro lado fue inmediato. No puede ser, dijo el profesor a cargo. Sparrow fue declarado muerto hace 3 años. Camila tragó saliva. Con dificultad, formaba parte de un proyecto que estudiaba la conexión espiritual de los xolos con los humanos en situaciones de sufrimiento extremo. Usamos pacientes terminales para el monitoreo, pero el perro desapareció durante uno de los estudios. Lo atropellaron en la carretera, o al menos así lo creíamos. Enterramos un cuerpo irreconocible. La historia parecía sacada de un cuento sobrenatural, pero allí estaba el xolos, vivo, fuerte, inteligente, cuidando a Mateo como si fuera su propio cachorro. La verdad era clara. Este perro había regresado con un propósito. Mientras tanto, Mateo recuperó su peso, color y energía. En pocas semanas, ya podía caminar por los pasillos del hospital. La primera vez que salió al patio y tocó al xolos, algo cambió en sus ojos. Una conexión profunda, más que gratitud, hermandad. «¿Me entiende?», le dijo Mateo a la enfermera. «¿Sabe lo que sueño por las noches?». Y lo hizo. Cuando Mateo gritaba de miedo durante las pesadillas, el perro aparecía en la puerta de la habitación, incluso sin que nadie le avisara. Cuando Mateo sufría un paro respiratorio, sus ladridos desesperados despertaban al médico de guardia. Segundos antes de que sonara la alarma, era como si él solo estuviera conectado al alma del niño. Pero la vida, como siempre, pone a prueba a quienes empiezan ganando. Y cuando todo parecía ir bien, el pasado volvió a llamar a la puerta. Fríamente, cruelmente, una mañana, un coche negro y caro se detuvo frente al hospital. El mismo modelo del que abandonó a Mateo. El conductor era el mismo hombre, el padre biológico, solo que ahora vestía un traje aún más caro, con una propuesta absurda. «Quiero que me devuelvan a mi hijo», le dijo al director. «Lo atenderán en los mejores hospitales, en un avión privado. Quimioterapia en Suiza». El hospital guardó silencio. El director llamó a Mateo y le explicó la situación. Y el niño simplemente dijo: «No quiero ir con él». Pero la ley no escucha los corazones de los niños. Con las órdenes judiciales compradas, el padre tenía derechos sobre el niño. Se llevaron a Mateo a rastras, llorando, mientras él solo gruñía como un lobo enjaulado. Intentaron golpear al perro,
No se defendió, se quedó allí, en la puerta, con los ojos brillantes, viendo a Mateo irse. Otra vez, sin embargo, esa misma noche, desapareció, sin dejar rastro, sin aullidos. Días después, Mateo fue encerrado en una mansión en Cancún, frío, solo y aislado. Han tratado como un prisionero de lujo. Su padre quería limpiar su imagen, mostrarle al mundo que amaba a su hijo especial, pero lo trataba como un objeto de caridad, un trofeo. Y entonces la historia dio un giro absolutamente increíble. Serás testigo de un imposible, un plan silencioso, orquestado por un perro que nadie esperaba, un rescate que ni siquiera los humanos serían capaces de realizar, a punto de descubrir por qué este perro no es solo un perro, es algo mucho más grande. No te lo pierdas. Amanecía en la mansión, rodeada de altas rejas y seguridad privada. Dentro, Mateo dormía en una cama demasiado grande para alguien tan pequeño, cubierto con sábanas finas, pero envuelto en una densa soledad. Su padre cerraba todas las puertas con llave por la noche. Temía que el niño escapara, pero más que eso, quería controlarlo todo. Incluso las sonrisas de su hijo estaban programadas para las redes sociales. Esa noche en particular, se formaba una tormenta sobre Cancún. Relámpagos surcaban el cielo, y entre una ráfaga de viento y otra, un ladrido apagado resonaba en la distancia. El guardia de seguridad de la caseta, aburrido, miraba el monitor. Cámaras nocturnas se extendían por toda la propiedad. Todo era normal, hasta que, por un segundo, una sombra pasó rápidamente por el jardín lateral, pequeña, ágil, casi imperceptible. El hombre hizo zoom. Nada, pero los ladridos se repitieron esta vez. Desde dentro de la mansión, en la habitación oscura, una ventana se había abierto misteriosamente, y al borde de las escaleras, una figura sin pelo, ojos brillantes, levantado, era él, el Sholom Mateo. Despertó con un suave crujido. Al abrir los ojos, apenas podía creerlo. El perro estaba allí, de pie junto a su cama, con la mirada fija en él. No ladró, no armó alboroto, simplemente bajó la cabeza como diciendo: «Vamos allá». El niño, todavía enfermo, se incorporó lentamente. El Sholo le empujó una pequeña mochila. Dentro había ropa sencilla, un poco de dinero, y una nota. Mateo leyó con manos temblorosas: «No eres propiedad de nadie, eres libre. Sigue al Sholo, él conoce el camino». Doctora Camila, la huida comenzó. El perro guiaba cada paso, como un soldado entrenado. Evitaba las cámaras, conocía el ángulo de las luces, saltaba arbustos, llevó a Mateo por oscuros pasillos de la mansión que el chico nunca había notado, hasta que llegaron al lavadero en la parte trasera, donde una puerta daba acceso al patio trasero. Al cerrada con cadena, Mateo miró desesperado. Él solo gruñó bajo, hundiendo los dientes en el candado. Con un impulso repentino, se lanzó con fuerza contra la reja. El candado se rompió. El chico empujó la puerta con cuidado, y ambos corrieron entre la maleza, pero sonó la alarma. Se encendieron luces por toda la mansión. Se oyeron gritos. Los guardias de seguridad, armados, comenzaron a registrar los jardines. El Zolo miró a Mateo con urgencia y echó a correr hacia la densa maleza. El chico lo siguió con dificultad, tosiendo, con dolor en los pies, con el cuerpo débil. Pero corrió como nunca había corrido en su vida, porque por primera vez corría hacia la libertad. Minutos después, los dos llegaron al borde de un camino de terracería. Una vieja camioneta se acercaba lentamente en la distancia. El Sholo corrió hacia él, se le adelantó y ladró. El conductor frenó a fondo. Salió del coche furioso, hasta que vio al niño. Tú eres el niño de la televisión, el que
Fue secuestrado por su padre rico, gritó el hombre. A Mateo asintió. Jadeando, por favor, señor, sáqueme de aquí. El hombre no lo pensó dos veces, los ayudó a levantarse y desapareció por la carretera. Él solo se sentó junto al niño, con el hocico hacia adelante, alerta, todavía en guardia. Mientras tanto, todo el país despertaba. Con una noticia inesperada a Mateo, el niño que sobrevivió al milagro rural, escapa de la mansión de su padre millonario. El niño fue rescatado por un perro misterioso. La policía está investigando el caso. Las imágenes del cholo saltando muros, captadas por cámaras de seguridad, se hicieron virales. La gente empezó a llamarlo el ángel desnudo, el guardián peludo y el santo de cuatro patas ampero. Lo que nadie sabía era que vendría después. A Mateo fue llevado de vuelta al pueblo donde todo comenzó. El personal del hospital lo recibió con los brazos abiertos. Camila lo abrazó como una madre perdida. Y el cholo simplemente caminó hasta el patio. Se echó a la sombra del mismo árbol donde lo había esperado antes. Y durmió profundamente durante días, como si supiera que su misión había terminado. Pero no fue así. El final de esta historia lo pondrá todo patas arriba. ¿Crees haber visto lo imposible? Espera a descubrir quién es realmente este perro y cuál es la verdadera conexión entre él y el niño. Prepárate. El final te hará replantearte todo lo que crees sobre el destino, el amor y los milagros. El tiempo pasó más lento después de la fuga. Mateo volvió a sonreír, como quien se permite vivir por primera vez. Su cuerpo aún sufría los efectos de la enfermedad, pero la esperanza crecía en su interior como un árbol tras la lluvia. Solo. En cambio, cambió desde que regresaron al pueblo. Apenas se levantaba, comía poco, dormía demasiado. Pasaba horas simplemente observando al niño desde la distancia, con una mirada profunda y cansada, como si supiera que se le acababa el tiempo. Poco a poco, comenzaron a llegar médicos voluntarios de todo México. La historia de Mateo conmovió al país. Se creó un fondo para recaudar fondos. La gente donó medicamentos, comida, ropa y médicos extranjeros ofrecieron tratamiento gratuito en hospitales de lujo. Pero el niño se negó a una cosa: irse sin cholo. Solo iré si viene conmigo, dijo con firmeza. En esa noche, el pueblo celebró una vigilia con velas en honor al perro. Los niños dibujaron al cholo con alas, como si fuera un ángel disfrazado de perro. Los ancianos rezaban, tocaban tambores y cantaban antiguas canciones aztecas, invocando a los espíritus de los antiguos guardianes. Pero en medio de la ceremonia, ocurrió algo inusual. Apareció un anciano de piel bronceada y ojos blancos como el hielo, apoyado en un bastón hecho de hueso de cactus. Vestía una extraña capa con símbolos azules y rojos que parecían danzar a la luz de las velas. Nadie lo conocía. Caminó lentamente hacia el cholo, se arrodilló ante él, le tocó la cabeza y susurró: «Has cumplido tu misión, camarada. Has regresado. Como prometiste a Mateo». Lo vio. Se acercó. «¿Quién eres?», preguntó. El anciano sonrió, pero no respondió. Simplemente abrió una pequeña caja de madera con inscripciones que le recordaron los templos del antiguo México. Dentro había una piedra negra pulida, con la imagen de un perro igual al cholo tallado en el centro. «No es de este tiempo», dijo el anciano. «Fue elegido hace más de 1000 años por los dioses de la sanación y la travesía. Un espíritu ancestral que reencarna cuando un alma necesita ser salvada. Siempre regresa, pero solo cuando encuentra a alguien con un corazón lo suficientemente puro como para recibirlo». Mateo se quedó paralizado. El anciano colocó entonces la piedra sobre el pecho del cholo, quien por primera vez en días se puso de pie, no con esfuerzo, no con dolor, sino con elegancia, como si le hubieran quitado un peso de encima. «No, solo un perro», continuó. El anciano
Es un puente, un vínculo entre la vida y lo que viene después. A ti, Mateo, no te salvó la suerte. Fuiste elegido, porque incluso cuando estabas enfermo, incluso cuando te rechazaron, nunca odiaste a nadie. Guardaste amor en tu corazón y por eso el Xolo vino a ti. El niño lloró sin comprenderlo todo. Poro lo sintió con el alma. Y el Xolo se acercó a él, se echó a sus pies y entonces, por primera vez, le habló no con palabras humanas, sino con sus ojos. Con su alma Mateo lo entendió todo. En el perro se despedía. A la mañana siguiente, Mateo despertó con el canto de los pájaros. El Xolo ya no estaba. Todos lo buscaron, pero había desaparecido sin dejar rastro, sin huellas, sin olor, sin sonido. En el lugar donde dormía, solo la piedra negra con el dibujo del perro. Ahora, partida por la mitad, el niño lloró como quien ha perdido un pedazo de su propio corazón. Pero sonrió. Sabía que el Xolo había cumplido su destino. Sabía que no se había ido. Simplemente había regresado a donde pertenecía. Esperando la siguiente llamada. Pasaron los años. Mateo superó la enfermedad. Estudió medicina. Se especializó en oncología pediátrica. Creó una fundación llamada Proyecto Xolo, que llevaba perros de terapia a hospitales con niños en tratamiento. Miles de niños se beneficiaron en un día. Mientras visitaba un hospital rural en el interior de Oaxaca, una niña con cáncer terminal le preguntó: «Doctor Mateo, ¿cree en ángeles?». Sonrió, sacó del bolsillo una pequeña piedra negra con la imagen de un perro y respondió: «No solo creo, sino que uno me salvó Y en ese momento, afuera, recostado a la sombra de un árbol, un cachorro de perro pelón mexicano observaba la escena con ojos tranquilos, casi familiares en fin. Pero como dijimos desde el principio, nunca hubieras imaginado este final.